cómo encontrar la justa medida entre la oración y la acción ante situaciones que pasan con nuestra Madre Santa, la Iglesia, que nos dejan perplejos. Digo, debido a que una parte de los laicos dice que solo debemos orar y otra parte quiere tomar acciones radicales. Bueno, a ver, nosotros sabemos que por el Evangelio, que entre las dos hermanas, Marta y María, la que nuestro Señor dice que eligió la mejor parte fue María, la que rezaba, y no Marta, la que estaba muy ocupada por las cosas de la casa. Eso no significa que no hay que obrar y que solamente hay que dedicarse a rezar. Muchas veces hay gente que cree que la respuesta de la iglesia es una respuesta dialéctica, o es esta cosa o es esta otra cosa, digamos, ¿no? Es una especie de contraposición de contrarios. Es Ujú. o out, se dice en latín, o esto, out, esto otro, o esto otro, o esto otro. Out, out, ¿no? Y en las cuestiones prudenciales muchas veces no es o esto otro, es et que en latín significa esto y también esto otro, las dos cosas. Entonces, la acción sin oración engendra activistas. Activistas que pueden ser activistas guerrilleros, activistas ecológicos o activistas católicos también, ¿no? Pero que Ok. no está imbuida esa vida cristiana, en el caso del catolicismo, por lo fundamental que es el motor, que es la vida interior. Y a su vez, la vida puramente contemplativa para alguien que se encuentra en el mundo y que no eligió el apartarse del mundo, como un monje cartujo, un monje benedictino, ¿no? Una monja carmelita, bueno, que hace un esfuerzo, se aparta del mundo para dedicarse a algún grupo de personas nada más que a rezar. El que está en el mundo, el que tiene una vocación laical, tiene que hacer una cosa y la otra, ¿no? La vida Ujú. contemplativa, que es la vida de unión con Dios, la vida de elevar el alma a Dios al menos algo durante el día, un tiempo, nuestro Creador, nuestro Redentor, bueno, y a su vez también el actuar apostólicamente. Por eso es que a veces las dialécticas, contraposiciones, ¿qué hacemos? ¿O rezamos o actuamos? ¿Actuamos nada más? ¿Rezamos nada más? No, no es una cosa o la otra, es una cosa junto con la otra. Porque si no, o nos Sí, convertimos en unas amebas contemplativas, siendo en el mundo, que cuando tengo que ser sal de la tierra, luz del mundo, o nos claro. convertimos, si no, en una especie de activista que también puede ser católico. Se puede transformar lo nuestro en una especie de, bajo capa de apostolado, en un activismo que, que no está sustentado por lo principal, que es la vida en Cristo, ¿no? La vida de oración, la vida interior. ¿No? Claro, okey. Por ejemplo, como laicos, nos aconseja algunas oraciones, más específicas, tipo por la mañana, laudes o algo así. Bueno, yo siempre repito que Dios no es comunista y que Dios a Ajá, todos nos hizo de modos distintos, digamos. No nos fue calcando, nos ha hecho a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza suya, que nos viene esa imagen y semejanza por el ámbito espiritual, por la vida del alma, y a su vez por la vida de la gracia, la vida sobrenatural que se encuentra en el alma que está en gracia, concretamente, o los dones que nos da por medio del bautismo. Pero cada uno, Dios nos va guiando como quiere. Yo atrás siempre de mi escritorio tengo un cuadro del padre Leonardo Castellani, un gran sacerdote argentino, jesuita, muy bueno, de los buenos, que él tenía una poesía que decía más o menos así, ¿no? Yo quiero ser santo, ¿no? Pero no como los otros santos que en el mundo han sido, ¿no? Santo de aquí entre nosotros, ¿no? No importado de otro nido. Santo como Dios lo creó según el plano evidente, el día en que en mí garabateó, el día en que me hizo gente. Es decir, no importado, no copiando cosas de otros, no. Cada uno tiene su secreto. Hay una especie de secreto místico entre el alma y Dios, por medio del cual Dios quiere que uno se santifique haciendo las cosas que Él quiere, según nuestro propio modo de ser. Nos creó de modo único e irrepetible. Puede haber gemelos, puede haber mellizos, puede haber gente que pueda ser similar a uno desde el punto de vista estético, físicamente, pero cada uno, por su alma espiritual, es único e irrepetible. Y por lo tanto, el modo de santidad también es único e irrepetible. Y también el modo de rezar
es único e irrepetible. Por eso si uno quiere meter moldes a todas las personas, hay un método que te va a salvar, hay un modo de rezar que te va a hacer... La verdad que cada uno reza como es. Es cierto que uno debe rezar, pero cada uno reza como le surge, como le sale. Ahora uno dirá, bueno, pero padre, a lo largo de 2000 años de iglesia, la Santa Madre Iglesia ha recomendado ciertos modos de oración. Por ejemplo, Ujú, el Santo Rosario. Yo rezo todos los días el Santo Rosario. Por ejemplo, la adoración al Santísimo Sacramento. Sí, padre, pero hasta el año más o menos 1300, 1400 no existía la adoración al Santísimo Sacramento. Hubo casi 1300 años que no había devoción eucarística, de la Eucaristía fuera de la misa. ujú, ujú. Hasta la fiesta, hasta la solemnidad del Corpus no había esto. No, ¿Qué pasó con 1200 años? Esa gente se condenó, no rezaba. ¿Qué pasa? Con todos los santos que hubo antes, todos los mártires que hubo antes, no hacían adoración. ¿Qué tengo que decir yo? Hay gente que le servirá entonces hacer la adoración, gente que le servirá rezar la liturgia de las horas, el oficio, ¿no? Gente que le servirá el Santo Rosario, gente que le servirá el Rosario, no sé, de la Misericordia, gente que no le servirá ningún rosario, ningún oficio divino, ninguna adoración, porque su modo de rezar quizás sea la lección divina, la lectura atenta y pausada, rumiada de la Sagrada Escritura. Gente que a veces puede, como el cura de Ars, que contenía un feligrés que se sentaba mirando el tabernáculo, el sagrario, hasta que una vez el cura de Ars le preguntó: ¿y usted qué hace? Yo estoy rezando, padre. ¿Y cómo reza? mm, Bueno, él me mira y yo lo miro. Una oración de simplicidad, digamos, ¿no? Entonces, no, ¿qué recomendar? Es que no sé, o sea, las almas no son pedacitos de arena que uno va con un baldecito en el medio de la playa y va haciendo cosas iguales. Dios juega con nosotros de modo muy distinto. Uno tiene que sí saber que debe rezar. El hombre que no reza es como un animal que no respira, más o menos. Bueno, pero después uno tiene que ir buscando cuál es el mejor modo que a uno le cabe para elevar el alma a Dios, que al final de cuentas eso es la oración. bueno, muy bien, padre, gracias. Pues otra pregunta que tenemos aquí. Muchos obispos rechazan la misa tradicional, ya sea pronunciándose en contra o ignorando las peticiones reiteradas de muchos laicos que piden el veto sordo en las diócesis. ¿Qué podemos hacer para no caer en la desesperación, perseverar en la fe y conseguir acceso a la misa tradicional? Mm. Bueno, yo considero que muchos obispos o sacerdotes o laicos tienen un cierto rechazo por la misa tradicional porque no la conocen, o porque han recibido una formación en un sentido peyorativo de lo que es la liturgia previa a la reforma conciliar del Concilio Vaticano II, el último concilio que hubo ecuménico. Y como nadie ama lo que no conoce, muchas veces de parte de ellos exigiría un esfuerzo de la voluntad para ver si realmente esto es tan malo como decían, si esto es algo retrógrado, anticuado, fascista, para tiempos antiguos y no para los de ahora, o si realmente es la riqueza de la iglesia que a lo largo de varios siglos fue engendrando, fue creando un rito, fue codificando un rito que a su vez se fue con el tiempo, hasta menos la reforma del año 1962, el misal famoso misal de San Pío V, que la gente, algunos creen que no conocen liturgia, que es exactamente el mismo de San Pío V en adelante. No, ha habido modificaciones. Bueno, tiene una riqueza gigantesca, ¿no? De parte del laico, ¿qué hacer? Bueno, hay momentos dentro de la historia de la iglesia más difíciles y más fáciles, ¿no? Los momentos que nos tocan vivir siempre son los mejores. ¿Por qué? Porque si no Dios se hubiese equivocado. Nos hubiese hecho nacer en la Edad Media o en el Renacimiento, en los primeros siglos, pero como Dios, dice la Escritura, hace todo con peso, número y medida, no se le escapó que uno nazca en el siglo XXI, siglo XX y nos encontramos en este momento del mundo y de la Iglesia. ¿Qué hacer de parte de un laico? Hay momentos en que son más pacíficos, como por ejemplo en tiempos de... yo me acuerdo como yo me ordené sacerdote año 2008, por los años 14 más o menos de mi sacerdocio, justo hace un año, año 2007, Benedicto XVI, por entonces el Papa reinante,
había decretado por medio de un motu propio, sumorum pontificio, la posibilidad de que uno celebre la misa según el rito antiguo, llamémosle así de modo genérico, ¿no? Porque tiene varios nombres. Ahora, si una persona se ordena, y yo me ordené con esa época, entonces mi primera misa, técnicamente hablando, primera misa de mi vida fue misa tradicional. Preparé todo para hacer la primera misa tradicional. Bien, pero resulta que hoy un joven sacerdote, después del motu propio de un nuevo papa, que es Francisco, el nuevo motu propio llamado Tradiciones Custodes, que surgió en julio del 2021, plantea que los nuevos sacerdotes tienen que pedir un permiso especial a la Santa Sede para poder celebrar este modo, para decirlo de algún modo, Ujú. perdón la redundancia, para decirlo de alguna manera, que antiguamente ese permiso no se exigía. Está todo muy discutido, porque uno dirá, bueno, pero ¿puede un papa anular una cosa que viene ya de la época de San Pío V, que se decía que era perpetuidad? En fin, bueno, esto es una discusión terminológica de este tema. ¿Qué puede hacer un laico? Me pregunta uno. Usted me preguntaba recién. Bueno, un laico tiene que intentar, con mucha prudencia y con mucha caridad, primero intentar mover la inteligencia y los corazones de aquellos que en sus diócesis pueden permitir todavía esto, aún en los pequeños resquicios que ha quedado desde el punto de vista del derecho canónico, para mostrar que uno no tiene ningún afán ideológico, ni, entre comillas, como algunos creen, cismático, de que por esto no quieren aceptar las enseñanzas de la iglesia que tiene 2000 años, que por esto rompen la unidad, rompen la caridad, rompen la famosa comunión eclesial. Miren, yo creo que así como a usted le hace mejor rezar de un modo, a mí me hace mejor rezar de otro. Hay un gran monje benedictino que fue el fundador de la abadía de Le Barroux en Francia, Frère Gerard. Había sido monje benedictino. Cuando vino la reforma conciliar, él pidió permiso expreso a Roma para seguir celebrando la misa tradicional. Bien, hubo un momento en que se quedó sin licencias sacerdotales, etc. Y él tuvo una frase muy buena. Decía, mire, se ha permitido la misa rock, se ha permitido la experiencia de la misa de niños, la experiencia de los curas obreros, la experiencia de... ¿Por qué no permitimos una vez por todas hacer la experiencia, ya que hablamos tanto de experiencia, la experiencia de la tradición? Lo que se hizo siempre, la experiencia de la tradición. Bueno, y así comenzó solo y hoy por hoy tiene un monasterio lleno en Le Barru en Francia. Yo creo que hay que tratar de, sin enojarse, sin perder la calma, porque a veces uno le puede saltar que le salta la chaveta, como a veces se dice. Intentar explicar, mire, yo soy una persona normal, común y corriente, la verdad que quiero conservar mi fe, esto está permitido según ciertos cánones, y bueno, y tratar de dar la pelea, ¿no? Porque a veces si no, es muy fácil. Mi padre me decía siempre cuando éramos chicos, no se queje si no se queja. No se queje si usted no se queja. Si uno no mueve entonces el avispero y no plantea las cosas con respeto, con caridad, pero con firmeza a su vez, bueno, después no hay posibilidades para quejarse porque uno no hizo nada, ¿no? Yo creo que los laicos tienen un derecho y a su vez en algunos casos incluso un deber en conciencia de que si lo ven así claramente, hablar con los pastores, hablar con los dirigentes de la iglesia. Claro, a uno le podrá tocar un mejor pastor, un peor pastor, alguien más cercano a la cordura, otro menos cercano a la cordura, pero hay que intentar hacer el esfuerzo, ¿no? Claro. Muchas gracias. A ver, otra pregunta que salió aquí del grupo. Circula en muchos grupos de Facebook o redes sociales, ¿verdad? La frase, el que obedece no se equivoca. Entonces, ¿cómo debemos entenderla adecuadamente, verdad? Porque pues es muy fácil así como que Mm. esa Bueno, frase. esa es una frase que fácilmente se puede atribuir a una corriente de la espiritualidad que se podría llamar la devoción moderna. No me detengo en el tema de la devoción moderna, yo he escrito sobre este tema, he tenido alguna que otra conferencia sobre este tema, pero esa frase así tomada así, digamos, de modo abstracto, si bien uno podría decir, bueno, perfecto, el que obedece a la superior en las cosas que son lícitas no se equivoca, pues yo estoy ejercitando la virtud de la obediencia. Yo rindo mi voluntad ante la voluntad de un superior, cuando esa voluntad del superior no me manda nada que yo, en lo que objetivamente sea pecado o en lo que yo vea pecado. Sin embargo, se ha hecho muchísimo abuso
de esa ujú, frase, porque pongo un ejemplo muy concreto. Pongámosle que un padre o una madre le mandan a un hijo poner la mesa. Pon la mesa porque tenemos que comer, llega la cena. Bien, perfecto. Bueno, entonces el hijo, por una cuestión de piedad filial, que depende de la virtud de la justicia, debe obediencia a los padres. De hecho, hay un mandamiento, el cuarto mandamiento, que habla de honrar padre y madre. Pero si ese mismo padre o esa misma madre mandan a ese mismo hijo a que vaya a robar o a violentar al vecino de al lado, el hijo no puede decir, el que obedece no se equivoca, y por lo tanto voy y robo, delinco, cometo un pecado. La obediencia tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites. Un límite muy fácil y muy elemental es si alguien manda algo que sea pecado, no solamente no debo obedecer, sino que debo oponerme a eso, ¿no? Aun si ese alguien sea un superior, el más importante, el rey más importante, el obispo más importante, el papa más importante, no importa eso. ¿Por qué? Bueno, la famosa frase de San Pedro en el templo, ¿no? Después de la resurrección. No habíais oído que os habíamos dicho que no vinieses a predicar al templo, le dicen los fariseos, ¿no? Los sacerdotes del templo, a San Pedro y a San Juan. ¿Y qué responde San Pedro? ¿Mm? Hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Cuando algo de los hombres, aun siendo mis superiores, me mandan algo contrario a lo que Dios manda, yo no debo obedecer. No debo obedecer. Al contrario. Pero pongámosle que manden algo que no es contrario a los mandamientos, que no es tan sencillo, no es tan evidente. Pero yo en mi conciencia, fíjese lo que digo, aún en mi conciencia errónea, aún equivocándome yo en mi interior, pero en ese momento creyendo que eso es así, creo en mi conciencia que no debo obedecer. Como al final de cuentas el último juez de nuestro propio accionar es la propia conciencia, si yo veo que algo me está mandando y entiendo en mi interior, aún estando yo equivocado, entiendo que eso está mal, yo no debo obedecerlo. No debo obedecerlo. ¿Por qué? Porque yo no me salvo o me condeno a ujú. tenor de la conciencia de un tercero. El día de mañana yo no voy a poder decirle a Dios en el momento de mi juicio particular, bueno, yo hice esto porque me lo mandaron, pero mi conciencia pensaba que estaba mal. Si yo en mi conciencia pensaba que estaba mal, aun cuando yo estuviese equivocado, yo cometí un pecado. Ujú, Entonces, ok, el que obedece no se equivoca tiene sus límites también. A veces se dice de modo abstracto, de modo genérico, y está bien, uno puede bien entenderlo. Pero cuando uno no hace las explicaciones correspondientes, ujú, la verdad que nos podemos encontrar en un grave problema. Eh, claro. Perdón, ya que estamos hablando con gente mexicana, yo que soy un poco más grande me acuerdo del caso famoso que sucedió con los legionarios de Cristo. Los Ujú, legionarios de Cristo tenían un voto de silencio por el cual no podían hablar mal, por ejemplo, de los superiores. Entonces, el sodomita miserable que fue el padre Maciel, ¿no? ujú, ujú, Mandaba prácticamente a que no dijesen nada de las atrocidades que él había hecho. Y todo bajo la claro. obediencia. Fíjense cómo se pueden utilizar esas frases que parecen lindas en principio, pero sacadas de contexto o sin analizarlas pueden ser nefastas, ¿no? Claro, ¿no? Abusan, pueden Claro, abusar exacto. de todo, definitivamente. Bueno, este, otra pregunta. Hay diversas apariciones marianas, como Medjugorje o Garabandal, ¿verdad? ¿Es prudente seguirlas? Eh, pues incluso hemos escuchado que no importa si hay algunos errores en sus mensajes, errores conforme a la doctrina, ¿verdad? Sino que argumentan que es bueno escucharlas por las conversiones que se suscitan en estos lugares. Mm. Bueno, a ver, sabemos que cuando hay supuestas apariciones, la iglesia siempre es muy, pero muy prudente al momento de decir si esto es verdadero o no es verdadero. Si consta o no la sobrenaturalidad de los hechos supuestamente producidos, o no consta, o consta la no sobrenaturalidad. Bueno, esas son las tres cosas, ¿no? Las tres posiciones. Si consta que es sobrenatural, si no consta que es sobrenatural, o si consta que no es sobrenatural, ¿no? Bueno, Ujú, em,
yo hablo de modo genérico, acá no me voy a referir a esta aparición o a esta otra. La primera cosa que yo puedo decir es, yo tampoco soy muy adepto de las apariciones, ni de las nuevas ni de las viejas, o sea, siempre considero que hay mucho, tenemos bastante para creer con todo lo que tenemos en el credo, entonces bueno, ojalá que creamos en todo eso y en lo que están los evangelios, ¿no? Bueno, pero es cierto y es verdad que también Dios, por su infinita misericordia, a su vez por medio de la Santísima Madre, la Santísima Virgen María, también ha enviado mensajes, apariciones, pero hay el último juicio siempre, lo tiene la Iglesia. Y entonces yo tengo que Ujú, atenerme a lo que la Santa Madre Iglesia dice, ¿no? Hoy por hoy, ujú, ¿qué apariciones seguras, con sus mensajes seguros existen? Fátima, Lourdes, la Virgen de Guadalupe. A ver, hay algunas claro, más, claramente, muchas más, ciertamente. Ahora, todas estas otras, ¿qué hacer? Bueno, hay que guiarse por lo que la Santa Madre Iglesia dice, ¿no? ujú, Y a veces uno quisiera que la Madre Iglesia fuese más rápido en las definiciones. Bueno, a ver, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Esto hay que seguirlo o no hay que seguirlo? ¿Qué tengo que hacer con este tema? Bueno, y mientras tanto, la Iglesia da una cierta libertad. Si ujú, todavía no ha condenado o no ha dicho, consta que esto no es sobrenatural, no hay que seguirlo. Y por eso es muy cauta. ¿Y qué comienza a ver? Comienza a ver los frutos, no los frutos inmediatos, es decir, los frutos ujú, em, directos y rápidos. Como por ejemplo puede ser, va un montón de gente a tal cerro, a tal lugar, a tal monte, porque supuestamente se apareció la Virgen. Porque capaz que esa gente que va, primero, ujú, puede ir por una cuestión hasta fetichista, folclórica. ¿M? ujú, Muchas veces usamos, los católicos, uno conoce a varios católicos que usa, así como usa San la Muerte como una especie de fetiche, usa a la Virgen de Guadalupe como un fetiche. Bueno, uno tiene las pandillas que usan grabado a la Virgen de Guadalupe y todo, pero al final de cuentas viven muy alejados de lo que es la vida de la gracia, de la fe. Em, claro, bien, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que ver? Si el efecto que causan este tipo de apariciones o supuestas apariciones es perdurable o no en el tiempo. Y eso es lo que hace la iglesia, o mejor dicho, esto es lo que hace que la iglesia sea bien lenta y bien cauta, porque es una madre que no quiere mandar a un hijo al precipicio. claro. No es que no crea, no es que sea incrédula. Puede ser que algunas personas de la iglesia sean incrédulas, sí, claramente que sí. Pero los principios que siempre se utilizan para estas cosas es, veamos qué sucede con el tiempo. Ah, Ujú, padre, un montón de gente se confesó. Perfecto, se confesó cuando fue ahí. Después, ¿cómo siguió su vida? ¿Cómo siguió la ujú, vida de esa gente que seguía tal aparición? Se mantuvo en la vida de la gracia, comenzó a frecuentar los sacramentos, se casó por la iglesia, tuvo los hijos que Dios le mandó, intentó hacer ujú, apostolado. O sea, hay un montón de puntos. No, resulta que fue nada más que una especie de fuego de paja. Uf, se encendió un poquito ujú, así, qué hermoso la Virgencita, emocionado, canté un canto, fui con un montón de gente en un bus. Resulta que después ujú, de un par de meses se acabó todo. Por eso es sí, importante que uno intente ver qué es lo que sucede en el tiempo, si es perdurable o no el efecto. Y después, al final de cuentas, claro, reitero lo que decía al principio, somos católicos. ujú, Entonces, este tipo de cosas hay que dejarla primero hay que dejar que pase un poco de tiempo. Y después que ujú, juzgue la iglesia. Para eso somos católicos, ¿no? Si no somos protestantes. Cada uno hace su secta o cree lo que quiere. claro. Sí, definitivamente lo que dijo, ¿verdad? De seguir el credo y los evangelios. Todo lo que es el catecismo, Exactamente. Exacto. no nos lo acabamos, yo creo que de leer todavía nosotros, aquí como laicos, Tal y cual. Tal cual. ya estamos viendo otras cosas. Sí, Exactamente. sí. Bueno, a ver. Ahora, hablando específicamente de México y teniendo en cuenta un tema que sé que le apasiona, de los cristeros, que derramaron su sangre y aparte, pues tenían una fe muy fuerte, muy con pies de plomo, ¿verdad? ¿Qué considera usted que pasó con nuestra fe católica que se ha mermado tanto aquí en el país? Bueno, lo que pasa es que lo que sucedió con México en concreto es que ustedes han tenido eh, una serie de gobiernos masónicos Ujú, digo, de la secta masónica, anticristiana, anti-iglesia, em, que es muy notable, ¿no? México creo que es el país de toda Hispanoamérica, bueno, quizás también con Uruguay, que es un país también masónico, bastante masónico y laicista, pero en México ha sido muy fuerte ese experimento social que se creó allá por el año 1926, e incluso también antes, si nos remontamos a los orígenes de la cristiada,
para intentar erradicar el catolicismo de una nación que era 99% católica y 100% guadalupana, como se dice, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que han tenido prácticamente casi todos los presidentes mexicanos han pertenecido a esta secta que se ha complotado contra la iglesia, que nació a fines de 1700, a fines del siglo XVIII, y que intentó buscar en México, por aquel milagro providencial que tuvieron con la Virgen de Guadalupe, el demonio claramente estuvo atrás, de intentar destruir la fe del pueblo mexicano. Ujú. Un pueblo mexicano que es naturalmente religioso, religioso incluso antes del mundo colombino, o sea, del mundo precolombino es religioso, religioso para lo malo, para el sacrificio humano, de los aztecas, de los mayas, lo que fuera. Pero después una vez que Sí. se vuelcan hacia lo que es la verdadera fe, bueno, Ujú. basta ver que los primeros mártires que tienen desde las primeras décadas de la conquista mexicana y de la evangelización de México. Por eso, ¿qué Ujú. sucedió? Que el diablo no se la perdona nunca más a México. No le perdona que la Virgen, como decimos en el Salmo, ¿no? Que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Non fecit taliter omni nazione. No hizo tal cosa con otra nación, ¿no? Dios no hizo otra cosa con otra nación que lo que hizo con México. Y por eso, bueno, es una lucha que viene ya desde el principio de la conquista de América con la evangelización de México y que con el tema de la Ujú. cristiada se intentó dar el batacazo final para quitar la fe. Y lo que logró Ujú. fue lo contrario, porque Ujú. siempre es verdad aquella frase de Tertuliano, ¿no? Que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y la sangre de Ujú. los mártires, por ejemplo, que se derramó en toda la zona principal de la cristiada, que fue la zona central de México, Ujú. bueno, hizo que hoy por hoy México tenga el seminario más grande del mundo. Yo no digo que sea el mejor, ni mucho menos, pero el seminario de la Arquidiócesis de Guadalajara es el más grande en cuanto a cantidad de gente, de seminaristas. No existe algo Claro. parecido. Entonces, bueno, digamos, el diablo se las quiere cobrar siempre. ¿Mm? Ujú. Ya. También yo creo que al final de cuentas estamos muy atacados también por el tema del modernismo, ¿no, padre? O sea, que nos afecta también directamente nuestra vida, el materialismo y Mm. todo eso aquí en, bueno, no sé si solamente en México, pero yo creo que en muchas partes, ¿verdad? Sí, a ver, l- que un pueblo haya tenido un periodo heroico Ujú. no quita que después con el tiempo se vaya entibiando, ¿no? Por Ujú. ejemplo, que el pueblo polaco, que haya tenido un periodo heroico de persecución ante el comunismo soviético, en tiempos Ujú. de la post Segunda Guerra Mundial, no quita que hoy en día, poquito a poco, esa fe, eh, ese amor por su país, por su religión, se vaya poco a poco entibiando. Algo análogo sucede también en México, que ese pueblo Ujú. mexicano, que fue heroico, que se levantó en defensa de su propia fe, allá por la década del 20, ¿no? Ujú. Em, Haya pasado ya varias décadas, que a su vez el gobierno mexicano también se haya preocupado y ocupado por entibiar aún más todavía por medio de la educación, de la falsa política, del proceso de estupidización de masas, que son los medios de desinformación masivos, no, eso ha hecho que poco a poco, claro, se vayan entibiando. A su vez, si uno encima le suma todo esto, que muchos han exiliado por cuestiones de trabajo a otros lugares y se han vuelto más bien materialistas, más bien burgueses, más oligarcas, bueno, eso puede pasar, pero no hay que olvidar que la sangre que uno lleva de los antepasados, en concreto mexicanos, em, es una sangre que en otros momentos fue fervorosa e hirvió en defensa de Cristo Rey. Ujú. Y eso nunca puedo olvidarlo. Ujú. Uno lleva sangre de mártir, ¿no? En el pueblo mexicano no hay otro pueblo, en Hispanoamérica al menos, no hay otro pueblo ni siquiera cerca que haya hecho lo que hizo México. ¿Mm? Ujú. Ok. A ver, otra pregunta, padre, ¿cómo podemos acercarnos los fieles de manera respetuosa a los sacerdotes para que se pueda celebrar el no sordo lo más dignamente posible y evitar abusos litúrgicos? Bueno, mire, de vuelta aludo al padre Castellani. Hay sacerdotes, Ujú. decía el padre Castellani, que no fueron a un seminario,
fueron a un semi-asnario. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos curas que con la mejor buena voluntad entraron al seminario, sin Ujú. mucha formación desde el punto de vista de su familia, de su escuela, pongámosle, y lo único que recibieron desde el punto de vista católico es lo que recibieron en el seminario. Y si tuvieron la Ujú. gracia de tener un buen seminario, bueno, bendito sea Dios que le tiene que haber explicado que los libros litúrgicos no son pedazos de papel para apoyar otros papeles simplemente, no son un adorno en el altar, sino que hay rúbricas, hay cosas que uno debe seguir. Y en el caso de que uno no las siga, está cometiendo algo que es ilícito, que incluso puede ser hasta un pecado para el propio sacerdote. No digo un pecado mortal, pero seguramente un pecado venial el hecho de no seguir las rúbricas que manda la Santa Madre Iglesia, y estamos hablando de la misa, no la misa tradicional, la misa Novus Ordo, la misa en español, digamos así para decirlo de modo rápido. Pero ¿qué pasa? Resulta que yo entré a un seminario, pongo un ejemplo, donde desde el primer día de mi seminario, el cura en el seminario celebraba la misa como se le antojaba, y agarraba y decía, en vez de Señor estoy con vosotros, decía, "O sea, hermanos, Dios los ama, hola, ¿cómo están? Buenas tardes". Eso no está en el misal. No está en el misal. Entonces, ¿qué pasa? Yo estuve 6 7 años en un seminario y mi superior de seminario hacía este tipo de payasadas sin seguir ni siquiera el misal. Uno va copiando, Ujú. va repitiendo lo que ven los otros, en este caso los superiores, y muchas veces, y esto lo digo en serio, hay muchos sacerdotes que tuvieron mala formación, que, bueno, ahí yo los distinguiría en dos partes. Los que son más viejos es como que están perdidos, ya está, porque no van a cambiar. Dice, el dicho dice que caballo viejo no agarra galope, ¿no? Bueno, Claro. pero los que son más jóvenes son mucho más honestos, más francos, más permeables, más Ujú. humildes en eso. Y uno puede llegar a decirle con respeto, mire padre, yo he visto que usted en la Santa Misa a veces no sigue exactamente, esto sabe que realmente hay que seguirlo, ¿no? Esto es facultativo, cada uno puede hacer lo que quiere con esto. O, y hay realmente curas de buena voluntad, sobre todo, digo, reitero, los más jóvenes quizás, porque los más grandes ya están Ujú. más como aquilosados, como que a veces no quieren cambiar. Los más jóvenes realmente Claro. seguramente van a decir, sí, quizás no lo sabía, no me lo enseñaron, no solamente con la liturgia, también con el ámbito moral. Yo Ujú. conozco curas que, concretamente de carne y hueso, que creían que ciertas cosas moralmente que ellos enseñaban o en la confesión decían que estaba bien o que estaba mal, que en realidad repetían una cosa que no era para nada católico. Y cuando uno le mostró el catecismo Ujú. y tenían buena voluntad, decían, ¿saben qué, padre? Tiene razón. Yo estaba convencido que esto era así, pero nunca me lo habían enseñado, nunca lo había leído en el catecismo. También está eso, que hay una enorme falencia de formación en muchos seminarios. Ujú. Entonces, muchos jovencitos que van a seminarios malos, quiero decir, son chicos estafados. Los han estafado. Los estafaron porque fueron con una fe pura de su catecismo, de su casa, más o menos lo que uno aprende en una parroquia cualquiera. Y cuando tienen que recibir la formación sacerdotal propia para poder después para tener cura de almas, el cuidado de almas, resulta que no tienen las herramientas necesarias. Uno me dirá, pero padre, bueno, hoy por hoy con internet y todo, nadie puede quejarse, porque la verdad que puedo leer el catecismo, puedo meterme en Google, leer las encíclicas, leer la Suma Teológica, leer a los autores buenos de la moral, de la dogmática. Bueno, sí, está bien, Ujú. pero a veces algunos no conocen eso y no tienen ni la voluntad, ni... Entonces, bueno, yo creo que el papel de los laicos a veces es no escupirle en la cara al cura las cosas directamente, sino tratar de ganarse como todos somos seres humanos. Esto uno lo va aprendiendo como viejo. Y lo digo esto como pecador y no como virtuoso, ¿eh? Porque por mis errores que he Ujú. cometido. A veces uno tiene que ganarse el corazón del otro. Para después de haberse ganado el corazón, poder ir poco a poco formando la cabeza. Porque las verdades no son Claro. cosas que uno escupe simplemente. Tiene que hacerlas Ujú. amar. Tiene que hacerlas amables, como dice la palabra. Y si yo a un cura que es de otra línea voy y le escupo un montón de verdades, pero no trato de ganarme el corazón primero, y desde el punto Ujú. de vista de la prudencia también estoy haciendo algo malo, porque no estoy intentando lograr el fin que yo me propuse. ¿Mm? Claro. Ujú. Fíjese que ahorita que comentaba, le voy a comentar un caso que conocí también a un cura
que fue, pues, líder, vamos a decirlo, de la renovación carismática. Y no quiero decir que esté mal, pero luego, celebró también la misa tradicional y completamente su visión cambió, ¿verdad? O sea, realmente se vio muy motivado por la misa tradicional y también un poquito golpeado ahora con tradiciones custodes, Claro. pero, pero realmente ese cambio que dice usted, cómo a través del corazón, ¿verdad? Llegó a esto, el Sí. Padre. Hay muchos Bueno, carismáticos que se vuelcan del carismatismo a la liturgia tradicional, porque se dan cuenta que falta algo más, que algo no lo llena. Yo recomiendo, perdón con la autorreferencia, pero la entrevista que el año pasado, 2021, le hice al padre Darío Betancourt. Fue la última entrevista que él hizo antes de fallecer. Él después murió, ¿no? Y en esa entrevista el padre Darío Betancourt, un cura ya grande, bueno, líder de los carismáticos, ¿no? Cofundador del movimiento carismático en el siglo XX, ¿no? Él planteaba justamente la importancia de la misa tradicional, ¿no? La belleza de la liturgia tradicional. Y él, cura carismático, también puede celebrar la misa tradicional. El padre Horacio Bojorge, lo mismo, un hombre que estuvo muy cercano a los grupos carismáticos. Hoy por hoy todavía también es un defensor también de la liturgia tradicional. Y son curas grandes. Por eso, ujú, los que van poquito a poco buscando, bueno, muchas veces se encuentran con esta belleza, ¿no? ujú, definitivo, claro. A ver, otra pregunta. ¿Actualmente abundan las personas en edad madura que ni se consagraron a nuestro Señor, ya sea sacerdocio o vida consagrada, tampoco formaron familia? ¿Cómo encontrar un sentido cristiano a la vida ahora que se quedaron solteros? Bueno, miren, mucha gente se pregunta esa cuestión, ¿no? Em, y hay una vocación clara que es universal de todo bautizado, que es la vocación a la santidad. Ujú, Entonces, antes que decir, bueno, preguntarse qué es lo que yo quiero hacer, uno debe preguntarse primero qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque realmente es lo que decimos en el Pater Noster. En el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, ¿no? ujú, No, hágase tu voluntad siempre y cuando coincida con la mía. No, no, hágase tu voluntad. Entonces, claro, puede ser que Dios haya obrado, como habitualmente hace, en nuestras propias vidas según las circunstancias. Las circunstancias de una enfermedad, las circunstancias de haberme quedado solo, las circunstancias de que o no encontré novia, no encontré novio, o me casé por la iglesia y fui feliz, pero resulta que ella me dejó o él me dejó y me quedé solo. Bueno, Dios va obrando a veces positivamente en nuestras vidas porque quiere algo positivamente, o a veces va obrando de modo permisivo, permitiendo que ciertas cosas sucedan. A veces positivamente puede mandarme una enfermedad para que yo me despierte de mi vida de pecado, para que yo purgue un poco más, para que sufra un poco más y me ayude a salvarme a mí mismo y a otras personas. Y a veces puede permitir, por medio de la libertad humana, que yo mismo me haga daño, que otro me haga daño, lo que fuera. Bien, sea como fuere, esas cosas que suceden tienen un nombre, se llaman cruces. Y las cruces tienen dos modos de ser llevadas. O la ujú, cruz se lleva como un ancla que me arrastra hacia abajo, o la cruz se lleva como un estandarte que me termina por llevar hacia adelante, como un barrilete que me permite volar al cielo. No hay tres formas de llevar la cruz, ¿no? Y a veces para algunos puede ser la soltería mm, una cruz. Pero hay que ujú, aprender también, incluso aunque pueda ser hasta doloroso, bueno, Señor, me has puesto en este estado. Si algún día yo quiero tener vocación matrimonial y tengo 50, 60, 70 años y llega el príncipe azul o llega la princesa azul, pues si se puede me casaré. Y si no, mientras tanto, lo que yo te pido es que me des la gracia para poder llegar a la santidad. Uno nunca ujú, sabe cuándo se va a morir. A veces uno cree que se va a morir a los 80 años, 70 años. Miren, acá hay que vivir un sano, como yo digo a veces, un sano hipismo católico, ¿no? A cada día claro, le basta su maldad. Sí, la traducción técnica es esa. A cada día le basta su maldad, ese Cristo, ¿no? O sea, su barrera, su dificultad, ¿no? Entonces, yo tengo que llegar al día de hoy. Ahora me voy a dormir en la noche, me haré mi pequeño examen de conciencia. Bueno, ¿cómo estuvo hoy el día? Y bueno, Señor, si estoy tranquilo que si me tuve que dormir esta noche, bueno, me quedo tranquilo que al menos hice lo posible. O
pido perdón por algún pecado cometido, si fue mortal me confesaré cuanto antes, si fue venial, basta con hacer un buen acto de arrepentimiento y suficiente, pero a cada día le basta su maldad. Y si Dios me puso positivamente o permisivamente en una situación de soltería, Ujú. de haberme quedado solo porque, no sé, me abandonaron o lo que sea, Dios no me va a dejar de mandar las gracias necesarias para que yo pueda ser santo. Santo, santo de Ujú. altar, ¿eh? Ujú. Entonces no hay que desesperarse. Y la desesperación no es católica. Claro. ¿Mm? Bueno, y aprovechando esta pregunta, padre, a lo mejor por aquí hay alguna persona que nos esté viendo que esté en un discernimiento entre una vida u otra, algún consejo que le pueda dar para discernir ahí ese tema. Bueno, el discernimiento supongo yo que me pregunta por el tema de si la vida matrimonial o la vida sacerdotal o religiosa, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, no es un tema muy íntimo, a su vez muy personal. El tema de la vocación es un tema de Dios con el alma, ¿no? O sea, nadie de afuera me puede decir, usted tiene vocación sacerdotal, usted tiene vocación religiosa, porque es un tema del alma de cada uno, ¿no? Uno sí Ujú. puede ver indicios, Ujú. puede ver señales que sean suficientes o que sean algunas insuficientes. Por ejemplo, si uno dice, a ver, me encantaría ser sacerdote para que nadie me moleste, para poder estar viviendo solo y fuera de mi familia, si nadie me dice lo que tengo que hacer, porque me encantaría ser sacerdote porque la verdad es que me gustaría viajar y ser misionero. Bueno, la verdad que no es un signo suficiente, porque para todo eso no hace falta ser cura, o Ujú. monja, digamos, ¿no? Resulta que uno Ujú. dice, bueno, a mí me gustaría ser sacerdote o religiosa porque querría, primero que nada, salvar mi alma, a su vez ayudar a salvar a otras almas, a su vez entregar la única vida que tengo para Dios, para la iglesia, para intentar ayudar a que esto que decía el Evangelio de nuestro Señor, que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Bueno, ahí uno podría ver algunos signos que son, al parecer, sobrenaturales, ¿no? Porque va, Ujú. en gran parte, la vocación sacerdotal o religiosa nos hace ir en contra de la propia carne, ¿no? La Ujú. familia, los bienes, los parientes, ¿no? La propia voluntad, con el tema, en el caso de los religiosos, religiosas, el voto de obediencia. Eso sucede así. Pero también al contrario, yo puedo tener una clara inclinación desde chico a la vida matrimonial y no habérseme pasado nunca por la cabeza la vocación. O mejor dicho, bueno, yo creo que a toda la gente que tiene una vida católica medianamente formada, en algún momento se le pasó por la cabeza, un segundo, 10 segundos o 10 años, no importa, el hecho de la Ujú. posibilidad de ser cura o ser monja. Pero muchísimos, la gran mayoría dice, la verdad está buenísimo, me parece espectacular que sean curas o monjas, pero yo no me veo ahí ni loco. No es lo mío. Ujú. Eso no es para mí. Claro. Y punto, porque lo tienen claro en la cabeza que quieren casarse, quieren ser sacerdote, pero quiere ser padre de familia, madre de familia. O quiero ser un laico que no se va a casar, pero que se dedica a su vida a hacer un cierto apostolado o lo que fuere, ¿no? Porque también puede pasar. Bueno, Ujú. la verdad que yo Ujú. no me veo como padre de familia, madre de familia, no me veo como monja o como cura, pero creo que Ujú. puedo servir al mundo, no siendo ni cura ni monja ni casándome. San Pablo, que sobre esto no tengo ningún precepto, dice San Pablo, ¿no? Pero bueno, el que Claro. tiene mujer viva como si no la tuviera, ¿no? Ujú. El que tiene doncella hace bien si no la casa. Es decir, la vida de la virginidad consagrada, o virginidad no digo que alguien sea virgen necesariamente, el hecho de vivir en castidad, ¿no? Ujú. Es un consejo evangélico, es un consejo de los evangelios. Claro. Pero creo que hay que tomarlo, para muchos lo toman como una cruz, cuando en realidad a veces puede llegar a ser un estandarte, ¿no? Un ancla más que un estandarte. ¿Mm? Ujú. Okey, okey. Otra pregunta, padre. Muchas familias viven aterradas del futuro incierto que les espera a sus hijos, con una realidad tan desalentadora, alentando de alguna manera la mentalidad anticonceptiva o LGBT o el menor número de hijos posibles y tantas ideologías, ¿verdad? ¿Qué hacer para revertir esta situación?
Bueno, hay una frase que cuando el Papa Juan Pablo II, ya por el año 1978, sube al pontificado, la primera frase que Ujú. dice, creo que es el primer discurso público, dice esta frase que es, es evangélica, es del Evangelio. Dice, no tengáis miedo, no tengáis miedo. O sea, a lo único que uno debe tenerle miedo en todo caso es a Dios, un temor filial, ¿no? No quiero ofender a Dios. Pero el resto, ¿cómo voy a tener yo miedo? ¿A qué? ¿A estos dementes que nos gobiernan? No, yo a morir de pie, ¿no? Es como esto, ¿acaso sea algo parecido? Y así es la vida, así debe ser la vida cristiana. Como cuando los filisteos atacaban a los judíos, ¿no? Uno lee, todos conocemos la historia del rey David, ¿no? David contra Ujú. Goliat. No había ninguno que quisiera enfrentar a Goliat, ¿no? Era un gigante, era un tipo enorme, grandote, guerrero, forzudo. Y a David le ponen la armadura, y él se la saca y se queda sin ropa. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para insultar a las tropas del Dios viviente? Y lo va a enfrentar con una onda y con una piedra. O sea, esa es la Ujú. actitud que tiene que tener un católico, no la otra. Porque a su vez, esto sucede como San Ignacio de Loyola dice que sucede con el demonio. Él hace una comparación que hoy sería completamente incorrecta desde el punto de vista político, totalmente antifeminista lo que dice San Ignacio. Dice que el demonio se hace como mujer. ¿Mm? Cuando uno a la mujer no la enfrenta, la mujer avanza. Pero cuando uno a la mujer le pone rostro, la mujer se calma. Eso dice San Ignacio de Loyola, ¿no? No lo digo yo, pero es algo así. Lo mismo pasa con el mal, con el demonio. O sea, Ujú. si yo me achico, el mundo se agranda. Si yo no enfrento Claro. nada, me pasan por encima. Mm. Como te ven, te tratan, dice el dicho, ¿no? Como te ven, te Claro. tratan. Entonces, bueno, tengo que intentar realmente hacer frente. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Cómo voy a dejar de mostrarme como debo ser católicamente ante el mundo? Porque estos miserables me estén planteando ideologías que no funcionan, que son nefastas, que Ujú. son antihumanas, ni siquiera anti seres humanos, ¿no? Ujú. Entonces, no tener miedo, al contrario, si uno somos hijos de la verdad. No somos dueños de la verdad, claro, somos hijos del dueño de la verdad en todo caso, ¿no? Que es Jesucristo nuestro Señor. Somos administradores de esa verdad. Entonces yo tengo que morir de pie, al ejemplo de los primeros mártires, ¿no? No hay que bajar los brazos. Eso tampoco es católico. ¿Mm? Ok. Muy bien, padre. Pues hay mucha formación para nosotros, ¿verdad? Nos hace falta estar bien firmes en la doctrina. Yo creo que es algo que nos falta mucho a los laicos. Mm. Sí, A ver, le voy a hacer una pregunta de la gente que nos está viendo, ¿cómo no? de Carla Puente. Dice, yo he hablado con nuestro obispo sobre la comunión en la mano y su respuesta fue, no se puede hacer nada, el SEM decide. Por SEM se entiende Eh, Conferencia Episcopal de México. sí, la conferencia episcopal, así es. Mm. Y luego hay una, pues parece ser una imposición, ¿verdad? Hay que hacer, es pecado, o cómo lo tomamos eso, ¿verdad? Los laicos, si el obispo lo dice. Bueno, a ver, el punto es el siguiente, que salvo que haya habido una equivocación de parte de la persona que escuchó esto del obispo, hay una cosa que esa frase así como tal está errada, ¿no? Las conferencias episcopales no son las dueñas ni las rectoras de lo que Ujú. sucede en una diócesis. Los obispos son autónomos en sus diócesis. No funcionan como una especie de cuerpo colegiado que van decidiendo las políticas eclesiales como si fuera una empresa. No, cada obispo es en su propia diócesis. Esto es el Código de Derecho Canónico, actualmente. Lo tengo acá encima. Bueno, aquí siempre lo tengo. Yo como abogado siempre trabajo mucho con el Código de Derecho Canónico, ¿no? Por las dudas, ¿no? La ley suprema de la Iglesia desde el punto de vista positivo. Ok. La, la, mm, este, la Iglesia plantea que los obispos son los liturgos de la propia diócesis, el último liturgo. Por lo tanto, ese es el que tiene que decidir. Sin embargo,
Sin embargo, por más que exista una conferencia episcopal en algún país, esto no puede ir por sobre lo que un obispo diga en su propia diócesis. Y aún más todavía, un obispo en su propia diócesis tampoco puede decir lo que la Iglesia desde Roma manda. ¿Mm? En el caso concreto de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, hasta el día de hoy, en los Ujú. documentos de la Iglesia, si yo no me equivoco, es Redención y Sacramentum de la época de Juan Pablo II, no se puede negar a un fiel que reciba la comunión en la boca y aún más, aún si la pide de rodillas. No se le puede negar, es ilícito eso. Eso lo dice Roma, lo dice Ujú. el magisterio de la iglesia ordinario, ¿no? Por lo tanto, un obispo tampoco puede ir contra eso, porque salvo que mañana cambien el magisterio de la iglesia y ahí uno podrá discutir el tema. Pero hasta el día de hoy, el modo habitual, Ujú. legislado, desde el punto de vista positivo, ¿no?, de la iglesia, para dar la comunión es en la boca. En la boca. Claro. Entonces, ni una conferencia episcopal puede imponerle a un obispo un modo que él no está de acuerdo, siempre y cuando haga las cosas bien, digamos, ¿no? Ni siquiera, y tampoco un obispo puede imponer algo que Roma no impone. ¿Mm? Ahora, Ok. uno dirá, padre, usted, perfecto, esto está muy bien desde el punto de vista jurídico, pero después en la práctica, resulta que uno va a una parroquia y el cura me niega a mí la comunión en la boca, por el tema del COVID o por lo que sea. O Ujú. pasó el COVID, bueno, voy a otra parroquia y bueno, y quedó la costumbre acá solamente en la boca, pongámosle. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que quejar. No se queja si no se queja. Y si no me dan ni siquiera así bolilla, bueno, buscaré otra parroquia. Miren, hay gente que es muy cómoda. Ujú. ¿Por qué? Porque para cuando uno tiene que ir a operarse, busca el mejor cirujano y da vuelta a toda la ciudad hasta que encuentra el mejor cirujano, y si no encuentra el mejor cirujano no se opera. Pero a veces hay laicos que son incapaces de hacer algunos minutos más para encontrar una parroquia donde la liturgia está bien celebrada, donde la homilía es una homilía católica, donde el cura da la comunión como Dios manda. Y dicen, ah, no, si no lo tengo acá cerquita de mi casa, entonces no, me queda muy lejos. Yo conozco gente que hace 1 y hasta 2 horas los domingos para ir a misa, para ir a una Ujú. buena misa, para que sus hijos vayan a una buena misa. Y Claro. conozco también gente que dice, ah, no, si no estoy acá a menos de 5 o 10 minutos de mi casa, no. Entonces no. Momentito. ¿Qué harían cuando se trata de la salud del cuerpo como un cirujano? Bueno, mucho más con la salud del alma. Mm. Claro, definitivamente, padre. A ver, otra pregunta de aquí de los que nos ven. Un obispo en España asegura que la iglesia funcionará mejor cuando haya 10.000 sacerdotes menos, porque mientras haya tantos sacerdotes, los laicos no tomarán la responsabilidad que les corresponde. Resumiendo, ¿los laicos necesitan más participación en la liturgia o en la iglesia? Bueno, es una frase famosa esta de los curas menos, curas más, ¿no? Yo conocí a un obispo que decía, me sobran 500 sacerdotes y me faltan 300. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenía muchos curas malos en su diócesis y tenía que echar a 500 y meter 300. Bueno, eh, puede ser que en algunas diócesis sobren 10.000 sacerdotes, puede ser. Incluso considero que muchas sobran muchos sacerdotes, pueden ser también, porque bueno, hay de todo en la viña del Señor, esto es así. O algunos que no funcionen bien, pero no por las razones que este obispo dice. O sea, las razones por las cuales podrían sobrar algunos sacerdotes en algunas diócesis es porque no son sacerdotes que están obrando según el corazón de Cristo. Punto, nada más. Y si se pudieran convertir, bendito sea Dios. Y si no se pueden convertir, bueno, me sobran, la verdad que me sobran. Em, pero la razón por la cual sobrarían no es para que los laicos se ocupen de las actitudes de los sacerdotes o de los oficios sacerdotales, porque eso es propio justamente de un sacramento, que es el orden sagrado. En todo caso, Ujú. si a todos esos laicos se los ordenan después sacerdotes porque tenían vocación sacerdotal, pues buenísimo, bendito sea Dios. Pero si no, la acción propia del laico está en el trabajo, de vuelta, está en el trabajo del mundo, y la acción propia del sacerdote ni siquiera es lo que estoy diciendo yo ahora, no es esta una entrevista. La acción propia del sacerdote es confeccionar lo sagrado. O sea, por eso es Ujú. hacer sacerdos, ¿no? Hace las Ujú. cosas sacras. La única cosa que el hombre puede hacer, que un hombre puede hacer siendo sacerdote, a diferencia del resto, son los sacramentos.
El ujú, sacerdote es el hombre de los sacramentos, ¿no? ujú, Hay una ujú, frase muy hermosa que hoy yo releía de un libro que cada tanto tengo que releer, que me hace mucho bien a mí, que es el libro se llama El alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado de Don Chotard, un monje francés. Y él decía esta frase, que yo quería, ya que venía el caso de leerla, por si alguno nunca la había escuchado. Decía Don Chotard esta frase. A un sacerdote santo corresponde un pueblo fervoroso. A un sacerdote piadoso, un pueblo honrado. Y a un sacerdote honrado, un pueblo impío. Y terminaba. Siempre hay un grado menos de vida en la que son engendrados. En la vida espiritual siempre es como que uno engendra y hay una especie de grado menor de vida. Por eso, cuanto más santo sacerdote, más fervoroso es el pueblo. Cuanto fervoroso es el pueblo, bueno, el sacerdote, el pueblo es más o menos piadoso. Y si el cura simplemente es piadoso, bueno, dice, Don Yotar es un pueblo impío. Y esto es una gran ujú, verdad. ¿Mm? Pero el ámbito del sacerdote y la función del sacerdote no puede ser suplida por la del laico. Como tampoco al revés. El sacerdote no puede suplir al laico, ni el laico al otro. Cada uno tiene ujú, su modo de ser distinto, su vocación distinta. ¿Mm? ujú, Entonces, ujú, este buen obispo que dijo esta frase, si, seguramente, quizás no quiso decir eso, pero si lo dijo, la verdad que está equivocado. No se suplanta al sacerdocio por el laico, así como no se suplanta la mamá con un papá. Son dos cosas distintas. claro, sí, definitivamente. A ver, sobre las misas de niños, con tantos abusos, payasos y demás, con tales misas y las dudosas catequesis, ¿qué hacemos los padres para ordenar la vida espiritual de nuestros hijos? Mira, la misa de niños, yo considero que algunas veces termina siendo misas para, o sea, algunos sacerdotes consideran que los niños son discapacitados mentales. Los tratan como si fueran estúpidos, realmente, ¿no? Los tratan como si fueran estúpidos. Entonces, como si los niños no captaran lo sagrado, no captaran lo santo, no captaran el misterio, no captaran el símbolo. Y justamente en esa época, en la niñez, que uno tiene el alma mucho más pura, mucho más inocente, es cuando un niño, cuando una persona, un ser humano, está mejor capacitado para captar el misterio. Es más, en el buen sentido de la palabra, más crédulo que nosotros los más grandes, que somos más escépticos muchas veces. Entonces, privar a los niños del sentido de lo sagrado, de lo simbólico, de lo hermoso de la liturgia, es una canallada. Es una canallada. Claro, se hará con la mejor de las buenas intenciones, ciertamente. No juzgo la intención. Pero en la práctica, tampoco al final de cuentas terminan surtiendo efecto. Nuestros papás, nuestros abuelos, iban a la misa, no entendían nada, era todo en latín, pero perseveraban en la fe. Desde el punto de vista estadístico, alguna cosa que le falló entonces. Ahora Claro. a alguno se le ocurre a un iluminado litúrgico, se le ocurre entrar con unos zancos y hacer una payasada vestido con una nariz de payaso y ellos también lo pueden ver en un teatro. No hace falta que vayan a misa para eso. O sea, Ujú, hacer ese tipo de cosas no hace falta que vayan a misa, uno puede hacerlo en otro ámbito. ujú. Entonces, a veces considero yo que a los niños se los trata como si fueran idiotas. Es una ofensa a los niños, como si no entendieran las cosas. Mm, Definitivo. Y el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí. Correcto. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.